Exactamente 38 minutos pasaron ya de este día miércoles y como cada miércoles tenemos nuestro segmento de palabra invertida con nuestro analista Javier Del Ponte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Julito? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Aquí esperando este día, este segmento, como cada miércoles. ¿Muy ansioso? Sobre todo porque nos dejan palabras a último momento y hay que... Digo yo por vos, ¿no? No por mí. Bueno, cuando a uno lo pone en aprietos tiene que ver la manera de salir, ¿no? Está Así bien. Que... Es como una competencia con uno mismo. Podría decirse que sí. Bueno, precisamente la palabra que llegó minuto antes de que yo llegar al estudio fue competencia, ¿no? Ahora la tengo ahí, pero primero vamos a mandar los saludos correspondientes. Por supuesto que sí. En este momento tenemos escuchando como siempre a Daniela, a Iñaki, a Pablo, pero también el grupo de amigos con el que estaba reunido de recién, así que me dijeron, bueno, vas para la radio, ahora te escuchamos. Muy bien. Así que saludos a ellos también. Mentime que dejaron de ver el partido un ratito para escuchar. Y capaz me ponen de fondo. No, está bien. Vamos a mandar un saludo entonces a todos ellos y a toda la gente que también está un poco así con la dualidad. Algunos están viendo el partido, nos escuchan, otros no. Bueno, pero en definitiva a todos los que nos apoyan siempre, todos los miércoles acá, que nos dejan palabras, que nos escuchan. Están siempre presentes. Y que nos hablan, por supuesto. Tal cual. ¿Vamos a escucharlo? ¿Hola? Vamos. Hola, Julio César. Soy Isabel Aida. ¿Qué tal? Mira, me gustaría escuchar de Julio Sosa en esta tarde gris. Bueno. Y para la palabra invertida, competencia. No sé si puede ser. Y dale a Argentina que estamos ganando. Te mando un beso. Chao. Muy bien, viste, ahí nos tiró el dato. Sí, Isabel, estamos 3-0 ahora. Muy bien, no sabía yo, ¿eh? Vos estás más conectado que yo. Sí, estoy acá con el televisor. Hablando de competencia. Pero bueno, muchas gracias, Isabel, por dejarnos tu palabra, así que... ¿Cuál era el tema de Julio Sosa que me había pedido, no? También. Bueno, eso lo escuchaste vos. Ahí vamos con la palabra. Bien. Uno podría pensar, ¿no? Desde la concepción imaginaria que la competencia podría revestir esta cuestión de lo sano en algún punto. De hecho, creo que está en circulación esta oración, ¿no? De la competencia sana. ¿Qué es la competencia sana? Diría uno. Podríamos decir, cuando no hay agresión de por medio, ¿no? Eso es más sano que es agresivo. Pero... Sí, es un poquito, diríamos un poquito, no sé si más sano, pero por lo menos más respetuoso, ¿no? Pero de todos modos, la apuesta que quiero hacer, que tal vez me tiren con tomates, pero lo que quiero plantear es que no existe la competencia sana. Como tampoco existe la envidia sana. Como tampoco existe la envidia sana. Muy bien. Precisamente porque, vos fíjate, y ya que traes el tema de la envidia, me parece que es muy pertinente, porque en la competencia como en la envidia, ¿sí? A lo que se aspira es un punto, ¿no? A un objetivo. En el caso de la envidia, un objetivo por el cual no se puede competir, es decir, no se puede ir a buscar, ¿no? Es decir, el otro ya lo tiene, por lo tanto no puedo competir con ese otro, ¿sí? En todos casos tendría que buscar obtenerlo, pero la envidia se trata de eso, es decir, envidio lo que no tengo, ¿bien? Y en la competencia hay un no tener, pero que se pone en juego con otro, ¿sí? Por lo tanto, la competencia lo que estaría articulando, ¿sí? Es la búsqueda de un mismo objetivo por dos o más, ¿sí? Elementos, dos o más personas, vamos a poner, ¿sí? Ahora, si es un solo objetivo que puede lograr estos dos o más sujetos, ¿sí? Efectivamente hay uno que lo va a conseguir y el resto no. Por lo tanto, la competencia comienza a revestir esta cuestión de, incluso podría decirte, en otros casos, el aniquilamiento físico del otro, pero no en todos los casos, ¿no? Pero claro. Si uno plantea la guerra como una competencia, porque la guerra es una competencia, de hecho es una competencia por, digamos, la verdad territorial, por ejemplo. O por la verdad de la religión, que fueron las guerras santas y no el intento de imponer una verdad. Entonces podríamos poner en el lugar del objetivo de la competencia, ¿sí?, la instauración de una verdad o la imposición de una verdad, en este caso de la guerra santa, ¿no? Y tuvo, este
revestimiento de aniquilación del otro, perdón. Digo, las cruzadas fueron eso, ¿no? Fueron la imposición de una religión, o sea, de una verdad, a partir del aniquilamiento. Ahora, una competencia de fútbol, como estamos viendo en este caso, ¿sí? El ganador es uno, todos los otros quedan en el camino. Es decir, y acá hay un aniquilamiento simbólico, es decir, el que pierde y el que gana. El que pierde queda aniquilado simbólicamente, es decir, toda competencia reviste esta cuestión, ¿no? Es decir, que hay alguien que prevalece, ¿sí?, con respecto al objetivo sobre otro, y ese otro se ve aniquilado, sea física o simbólicamente, ¿no? O sea que competir con uno mismo, por ejemplo, no hay un ganador, no hay un otro, no hay un esto de competir par para competir. Esto de competir con uno mismo tiene que ver con dos, sí, es decir, a ver, subjetivamente uno podría plantear, no lo quiero complejizar, de hecho tendría que bajarlo, pero a riesgo de ser un poco laxo en lo que voy a decir, pero bueno, lo tengo que hacer en la instancia en la que estamos. Uno podría plantear que la competencia es entre el yo y el super yo, ¿no? Es decir, la posición en la que está el yo, ¿sí?, y el super yo le demanda una posición diferente, ¿no? Tenés que lograr esto, tenés que conseguir esto, tenés que conseguir lo otro, ¿no? Uh-huh. Bajo las órdenes, bajo los imperativos, el yo se ve compelido a realizar todas esas exigencias. O sea que la competencia en realidad, en este caso, ¿no?, que vos lo situás como uno mismo, está en relación al cumplimiento de las exigencias internas. Uh-huh. Ahora, esas exigencias internas, ¿de dónde salen? ¿No? Porque esto es algo a lo que yo quería atender, ¿no? Es decir, correrme un poquitito del concepto de competencia situado, por ejemplo, en este caso de un partido de fútbol, de una guerra, para ir corriéndome hacia donde vos lo planteaste, ¿no? Cuando uno se sobreexige, cuando uno se exige al máximo, ¿sí? ¿Contra quién compite? Bueno, no compite contra uno mismo. Es decir, hay una instancia que pareciera ser propia, pero es una instancia ajena. De hecho, podríamos decir que el super yo es algo que se interioriza, ¿sí?, todo individuo interioriza, a la salida del complejo de Edipo, que ya hemos trabajado muchas veces. Es decir, ante esta demanda por una elección que nosotros habíamos situado muchas veces, ¿no?, que la madre es un objeto prohibido, ¿sí?, y como objeto prohibido entonces se demanda una elección al sujeto, es decir, o retiene a la madre como objeto, ¿sí?, y pierde lo que sería su potencia viril, ¿no? Uh-huh. O abandona a la madre y retiene la potencia viril. Entonces, esta situación conflictiva es posibilitada por, digamos, lo que nosotros decimos la introducción de la legalidad, es decir, de una ley que prohíbe tal o cual cosa, ¿no? Bien, el super yo podríamos decir que es la interiorización de la voz, ¿sí?, que expresa esa ley, ¿no? Uh-huh. Que nosotros situamos lo que como exige, lo que nos autoexigimos tiene que ver con el super yo. Es decir, claro, el super yo es lo que nos exige, lo que exige al yo, ¿sí? Claro. Le pega latigazos, lo exige un poquitito, lo hace sufrir. Sí, esa vocecita interna que todo el tiempo te dice qué deberías estar haciendo, de qué forma, para hacerlo supuestamente bien. Exactamente. Ahora, la pregunta es esta. Una persona que se autoexige, ¿sí?, que realiza grandes sacrificios en torno a los imperativos del super yo, ¿lo hace solamente por sí mismo? ¿Y? Sí, yo diría que sí. ¿Usted diría que sí? Sí, yo diría que sí, que en esa competencia no es muy sano que digamos, porque creo que no llega a ningún lado. Pero ahora, todo el tiempo va como corriendo los límites. Pero ahora, ¿lo hace por sí mismo? ¿Lo hace por él? Es que en realidad, ¿o lo hace instancias de una exigencia? Una exigencia que se imprime él mismo, o sea, que se interiorizó. Claro. Pero es una exigencia que se interiorizó, pero que devino de algo exterior. No estoy tan convencido, pero si usted lo dice, vamos por ahí. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando yo hablo de la construcción del super yo, ¿sí? Uh-huh. Lo vamos a plantear así, a riesgo de ser un poco laxo y un poco raso en lo que vamos a plantear. Es la voz de la función paterna, ¿sí? Okay. La voz del padre se interioriza en lo que es el super yo, ¿sí? Bien. Pero digo función paterna, ¿eh?
¿sí? Sí. No estoy hablando del padre físico, la función paterna como esa función que nos pone permite, límites. que pone límites, Ok. claro. Entonces, la interiorización de esa voz es lo que constituye la instancia del superyo. Entonces, si el yo se mueve a instancias del superyo, ¿cómo podemos plantear que se mueve por sí mismo? Ujú. Si la instancia que lo mueve proviene de algo exterior. Siempre proviene de algo exterior. No hay manera de que el sujeto no se constituya sino esa instancias de los otros. De la Es mirada decir, del otro. de la mirada del otro y de las palabras del otro. Claro. Palabras que pasan a interiorizarse, palabras que pasan a tener en la historia de un sujeto mayor importancia que otras. Y eso es lo que luego va a poner en juego. Es decir, nosotros no competimos a guerra con el otro por cualquier cosa. Hay algunos, ¿sí?, que valorizan por sobre todo el saber, y donde pelean en el saber. Ujú. Hay otros que valorizan la destreza física, y donde pelean a muerte con el otro en la destreza física. Ujú. Y así uno se va a ir encontrando que la competencia en la que se va, digamos, a introducir una persona no lo hace en cualquier instancia, ¿sí? Lo hace en relación a aquellos ideales que ha ido tomando de esos otros, ¿sí? Ujú. De esos otros importantes, primordiales que uno siempre sitúa en los padres. Bien, el hecho de que alguien compita, no sé, acá en la instancia de fútbol, quiere decir que el fútbol para esa persona es algo importante. Ujú. Bien, y si es algo importante es porque de alguna manera deviene de los discursos paternos. Bien, hay una transmisión, hay cierta transmisión de palabras que marcan a la subjetividad. Bien. Una pregunta que a lo mejor tiene o no que ver con esto que estamos hablando, y es para mí el lugar del perdedor, digamos. Yo considero que la verdadera historia, el verdadero aprendizaje lo obtiene el que pierde, Ujú. que en realidad aprende a través de eso que perdió una lección para volver a competir y tratar de que no le ocurra lo mismo. O sea que en realidad el verdadero ganador, desde mi modesto punto de vista, en ese caso siempre es el que aprende la lección, no el que por alguna cuestión del destino o destreza o lo que sea coincide que gana. Creo que el ganador no aprende una lección, creo que gana. En eso con uno mismo, en esa competencia con uno mismo, me parece que ahí es donde uno es el ganador. Cuando realmente aprendes a partir de las derrotas o los fracasos o lo que te ocurra en la vida. Pero me parece que no esa instancia de competir hacia el otro, hacia una mirada de afuera. Lo que pasa me parece que lo estamos planteando desde diferentes registros, diferentes posiciones. A mí me parece que incluso el hecho de que vos situabas de competir con uno mismo, Ajá. insisto, nadie compite con uno mismo sino es instancias de otro. Y lo situaba esto porque en esa competencia con uno mismo, ¿sí?, y que yo recalcaba en esto de que el que exige es el super yo, y exige hasta con latigazos, Ajá. es decir, exige hasta infundiendo sufrimiento en el yo, ¿sí? Hay alguien que está mirando, ¿bien? Y podríamos hacer la analogía con el teatro, es decir, hay un espectador, Ajá. ¿sí?, que es quien puede ver aquello que nosotros estamos intentando lograr. Ahora, este espectador no es de carne y hueso, y eso es lo importante de destacar, digamos, el que compite y el que se presta a una instancia de competencia, es decir, te diría, de lucha a muerte con el otro, ya sea que la muerte sea simbólica o ya sea que la muerte sea física, es decir, que sea real, ¿sí? Aquel que se pone en esa instancia lo hace para obtener la mirada, ¿sí?, la mirada y la, digamos, satisfacción de ese otro que uno cree que está viendo. Pero que ese otro que uno cree que está viendo no es de carne y hueso, no es una persona, ¿sí? Ajá. Es decir, vuelvo a tomar lo que vos dijiste, cuando alguien compite con uno mismo lo hace instancias del super yo. Ok. Y quien está mirando, ¿sí?, quien nos está mirando es ese super yo. Es decir, Es uno mismo. uno compite, yo diría uno mismo y no uno mismo al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Creo que acá podemos romper un poquito esta cuestión de lo propio y lo ajeno, porque lo propio y lo ajeno quedan bastante desdibujados cuando afirmamos que la subjetividad se constituye a partir del encuentro con el otro, ¿no? Ajá. Entonces la individualidad y lo otro quedan, digamos, unidos a la constitución del mismo psiquismo. El psiquismo está constituido por varias instancias y es a partir del encuentro
y la relación con el otro. Entonces empieza a desdibujarse esta cuestión de que la pura individualidad, ¿no? El puro yo. Hay algo más, hay algo que lo trasciende, ¿no? Uno diría, ¿por qué alguien se afana en quedarse en esa posición de querer tener exclusivamente la razón por lo que está diciendo? ¿Sí? Ujú. ¿Qué gana en esa discusión si no es porque el super yo lo está escuchando? ¿No? Si no lo hace por eso. Ahora, la cuestión es la siguiente, ¿sí? La competencia siempre te pone al nivel del aniquilamiento del otro, ¿sí? Ujú. Y del sufrimiento propio. Porque por más que hayamos creído ganado, ¿sí? Estamos siempre perdiendo. ¿Por qué? Porque la pérdida tiene que ver con ceder ante los imperativos. Porque los imperativos son extensivos. Un día se nos exige llegar, vamos a suponer, a salir campeón del torneo local, Ujú. ¿no? Pero Sí. después se va a imponer, como eso ya se logró, salir campeón de una copa internacional. Entonces, los imperativos superyoicos son extensivos. Pongámoslo en una persona, publicó un libro, después va a querer publicar 20. Ujú. Y no sabemos las dificultades que pueda tener una persona. Entonces, digo, los imperativos superyoicos son extensivos. Si uno no puede trabajar en relación a eso, a desatar los imperativos superyoicos, que lo hacen situar en una competencia con el otro, ¿sí? Está muy, pero muy lejos de poder reconciliarse con su deseo. Ujú. No hay nada más lejano de la construcción de un deseo propio que la situación de competencia por la pura competencia. Mira qué interesante. ¿Y cuando uno no tiene ese deseo de competencia, está mal? Lo que pasa es que el deseo de competencia vuelve a lo mismo. ¿Cuál es el O sea, deseo? Prevalecer cuando- sobre el otro, claro. nada más que eso. Cuando vos ves que esa forma de relacionarte no está buena en vos y la apagás, digamos, la dejás. Ujú. Tratás de no competir, simplemente de ser desde tu lugar. ¿Está bien o está mal? Digo, ¿no es más sano o sería más sano competir y sacar ese demonio que tenés dentro que quiere Ujú. siempre ese primer puesto? No lo pondría en términos de bien o mal. Me parece que acá es una cuestión de elección particular. Es decir, ok. uno quiere estar cercano a su propio deseo o quiere estar cumpliendo constantemente los imperativos que le son un tanto ajenos. Totalmente, por eso. ¿no? Es Digo, una cuestión personal. Ahí entonces pasa por ahí está la cuestión. Porque recuerdo que hay una frase que se dice mucho, ¿no? Y que las abuelas decían bastante, ¿no? Que era, lo importante es competir, lo importante es divertirse, o sea, como que... No es ganar. claro, no es ganar, qué sé yo. Y no es tan sonso eso que decían. Si bien el momento de competencia anula esta cuestión del disfrute, porque lo único que está en juego es el ganar, es decir, de prevalecer sobre el otro, estaría interesante, digamos, que alguien pueda apartarse del enfrentamiento voraz que es la competencia, porque de esa manera es la única en la que puede tener una estrechez en relación a su deseo, ¿sí? Construir algo en relación a su deseo. Si no, está todo el tiempo satisfaciendo imperativos que le son bastante ajenos, ¿no? Sí, conozco muchos casos de gente así, que a mí me da la sensación, ese cuento del burro que va detrás de la zanahoria, que siempre está en el mismo lugar y él cree que lo va a alcanzar en algún momento. Creo que me da esa sensación. Y exactamente, la verdad que sí, porque el super yo no se satisface nunca. Claro, Las exigencias son cada vez más extensivas, son cada vez más grandes. tal cual. Entonces, en ese sentido, la búsqueda por el ideal se termina transformando en esta búsqueda de la zanahoria, ¿no? Ujú. Que está siempre por delante. Sí, Creo que yo- efectivamente es así. Sí. Yo le digo a gente conocida mía que tiene ese deseo de llegar a algún lado y vos decís, ¿cuál es? Y una vez que llegues ahí, ¿cuál es el límite? O sea, Que- ¿hasta dónde? Exactamente. Y Una vez que aparte, tenés eso. y esta cuestión particular, ¿no? Digo que si uno está constantemente intentando buscar eso, ¿no? Lograr ese objetivo y después cada vez más, ¿en qué momento disfrutó el camino, ¿no? Claro, Digo, nunca. ¿en qué momento se dio vuelta para mirar el paisaje? Totalmente. Pero bueno, esperemos que los que nos estén escuchando y les ocurra algo así en la vida, reaccionen a tiempo, se detengan, disfruten del camino, observen a su alrededor, no compitan porque sí, Y que se interroguen en cuanto a ese objetivo también. también. Es decir, ¿realmente quiero esto? ¿Para qué quiero esto?
¿Dónde está lo que quiero? Porque a veces lo que uno quiere está en otro lado demasiado diferente. Digo, para situártelo, pareciera no estar tan lejos de la competencia, o pareciera estar sí lejos, pero creo que no lo está tanto. Y en este caso me voy a hacer un poco de exposición propia, ¿no? En contarte que cuando yo comencé la carrera de abogacía, ¿sí? En ningún momento me pregunté qué quería hacer, sino que venía arrastrando desde que tenía 12, 11 años que quería ser abogado, porque había visto una película. Sí, ¿no? Un deseo. Y a partir de ahí, claro, hay toda una respuesta familiar a, sí, el nene va a ser abogado, que bárbaro, va a ser abogado, que black, digamos, empieza a ser toda una bola de refuerzo con respecto a eso que yo había dicho hacía unos cuantos años, ¿sí? Cuando tenía 11, 12 años. Y eso operó de tal manera, de imperativo, ¿sí? Que no me permitió nunca preguntarme qué es lo que yo quería hacer, dudar de lo que yo quería hacer, ¿no? Y me llevó 4 años de estar situado en un lugar que no me interesaba, ¿sí? Y en el cual yo de todos modos quería lograr algo. O sea, yo tenía el objetivo de lograr el título. Creo que no sé si todos, pero el 70 o 80% de los que están haciendo una carrera, lo único que quieren hacer es tener un cuadrito colgado para cumplir con alguien que les dijo en algún momento que eso los habilitaba a hacer determinada cosa. Y muchas veces las carreras que eligen las personas tienen una ligación muy fuerte con los imperativos familiares. Por eso digo, muchas veces está bueno poder interrogarse ese objetivo, preguntarse por qué estoy buscando eso, es decir, detenerse un poco y preguntarse hacia dónde uno va, ¿no? Totalmente. Porque ahí es donde podemos volver a situar la competencia. ¿Por qué uno compite? ¿Por qué uno se enfrenta al otro? ¿Por qué uno intenta prevalecer sobre el otro? ¿Por qué va hacia ese objetivo? ¿No? Tal vez el deseo está en otro lado. Es verdad. Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, como siempre. Muy, muy interesante y nos quedan muchas cosas más, por supuesto. La verdad que sí, así que bueno, Isabel, muchísimas gracias por haber enviado esta palabra, que la verdad que nos situó primero en un apriete porque no sabíamos para dónde disparar, pero creo que pudimos terminar armando algo interesante. Totalmente. Vamos a decirle a la gente que la pueden volver a escuchar este programa a través de, por supuesto, de nuestro canal de YouTube. Ponen www.youtube.com, ahí escriben en el buscador palabra invertida y les va a salir en primera posición nuestro canal, ¿sí? Cliquean ahí y tienen todo el listado de videos con la temática que hemos trabajado, para que lo puedan revivir cuando quieran. Acabo de recibir un mensaje de Nelly que dice: muy buena reflexión lo de esta noche de palabra invertida. La vida es otra cosa, siempre me detengo a ver la vida. Muy productiva, al menos para mí. Gracias por la charla. Bueno, Nelly, muchísimas gracias a vos realmente por mandar el mensajito. Son esos mimos que a uno realmente le hacen dar ganas de seguir acá, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos el miércoles. Miércoles que viene. Dale, chau. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular: María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.